Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y estamos hablando de soñar en grande, ¿verdad? Porque Dios quiere que soñamos en grande, porque Él tiene sueños grandes para cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos lograr estos grandes sueños? Es uniendo la fe al sueño que tenemos en el corazón. Y ahí es donde Dios empezó a hacer cosas grandes. Porque sus sueños son grandes, los pone en nosotros y está esperando ver nuestra reacción. ¿Qué vamos a hacer con lo que hay en nuestro corazón? Lo podemos enterrar, lo podemos tapar, podemos ser asustados, ¿no? Sí, ay no, esto no es para mí. Sí, es para ti. Las cosas grandes están ahí. Dios está dispuesto a hacer manifestaciones extraordinarias para lograr, para que tú logres lo que fuiste creado por hacer, ¿no? Es lo que hablamos de Moisés. Bueno, Moisés fue llamado a sacar el pueblo judío de Egipto y para eso tenía que cruzar el Mar Rojo. Y cuando fue el momento, Moisés abrió el Mar Rojo, levantó la vara y todos cruzaron. Además, Dios eliminó todos los enemigos de una vez. Entonces, hay cosas, eso era el sueño de todos los judíos. Estaban ahí, la Biblia dice que Dios llegó con Moisés porque oyó el clamor del pueblo. No, el sueño gritado. Así es. Queremos salir de aquí. Claro. Tú dijiste algo me parece muy interesante porque dices, no podemos enterrar un sueño. No. Y inmediatamente vino a mí ese pasaje en donde se habla de la parábola de los talentos, en donde uno enterró el talento que Dios le había dado. Sí, claro. Es lo mismo. Sí. Es exactamente lo mismo. Y cuando nosotros no enterramos nuestros sueños, sino que los ponemos por obra, Dios nos va a dar más sueños, como lo mostró en la parábola de los talentos también. Sí. Entonces claro va sí. a haber multiplicación de sueños. Dios está esperando y buscando a ver quién le va a creer. Exacto. A ver quién va a decir, sí, Señor, yo lo creo. Yo doy ese paso, yo me lanzo, ¿no? Él va a bendecir eso. Él bendice al que cree. Eso es la clave para toda la vida espiritual, la vida cristiana. Es una vida de fe. El justo o el cristiano o el creyente, por la fe vivirá. Y este versículo lo encuentras varias veces en la Biblia, no solamente ahí una vez en Joel, no, lo encuentras en Romanos, lo encuentras en Hebreos, lo encuentras en Galatas. Este versículo es clave. Quiere Dios que nuestro estilo de vida sea a la fe y que vivimos por fe todos los días de nuestra vida. Entonces vamos a ver cosas grandes. Estábamos hablando en el programa anterior del centurión que dijo, solamente di la palabra. Y a la hora el siervo del centurión estaba totalmente sano. Entonces, la pregunta podemos hacer a todos los que nos ven, ¿quieres un milagro? ¿Quién necesita un milagro? ¿Verdad? Y la misma fe, la fe que impresiona a Dios, es disponible para cada uno de nosotros. Porque cuando tienes fe, Dios envía su palabra y tú pones fe. Mira lo que dice el Salmo 107:20. Y Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Claro. Entonces, la palabra contiene los sueños de Dios. Y Dios manda los sueños y nos libra realmente de la ruina. Cuando la Biblia dice envió la palabra, quiere decir envió a Jesús. Envió a Jesús a la tierra, ¿no? Y la palabra y Jesús nos libró de nuestra ruina, de la vida de opresión, del yugo de Satanás, del fin en el infierno, de la maldición de la ley, de todas estas cosas nos liberó. No solamente
envió la palabra como lo dijo el centurión, nada más dila, no, la mandó, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y para los que le reconocieron, los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué cosa tremenda! Eso es el primer sueño de Dios. Que todos nosotros podríamos ser sus hijos. Sus hijos. Él mandó el unigénito y lo transformó en primogénito. Así es. Y después de esto, pues ya llegamos todos nosotros atrás, ¿verdad? Salvándonos. Y ahí es donde nos vamos hasta desde antes de la fundación del mundo. Ese es el sueño de Dios y esa es la razón por la cual Dios nos creó. A veces podemos pensar, bueno, ¿y por qué a Dios se le ocurrió hacer el mundo? ¿Y por qué a Dios se le ocurrió crear al hombre? Porque ese era el deseo de su corazón. Tener una familia, tener una relación de amor. Yo lo veo de esta manera. La esencia de Dios es amor. Sí. Y en su inmenso amor, exacto, ¿verdad? Sí. Él anhelaba dar y desbordar de ese amor, y vamos a decirlo así, no tenía a quien desbordárselo, exacto, a quien dárselo. Exacto. Entonces, el primer anhelo en el corazón de Dios es tener una familia. Tener, y no solo una familia, no solo una creación, como lo había tenido con Adán. Sí. A veces pensamos que hubo una equivocación en el Edén, que Dios se equivocó. No, por supuesto que no. ¿Por qué Dios permitió que Satanás cayera? Porque había un propósito divino desde antes de la fundación del mundo, para que la creación, la única manera que podía dejar de ser creación y convertirse en hijos, era a través de haber caído en pecado y haber sido entonces convertido en hijo a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Qué tremendo esto. Claro. Pero no fue una equivocación. No, Dios no se equivoca. No se equivoca, Dios tenía perfectamente bien planeado todo. Por eso la Biblia habla de la predestinación. Y la predestinación está bastante mal entendida en algunos círculos, lugares, pero la verdadera predestinación es que la salvación está disponible para todos, porque ese es el sueño de Dios, sí, que todos sean salvos, sí, ¿verdad? Porque quiere que toda su creación sean sus hijos. Exacto. Ese es el sueño de Dios. Y aunque está disponible para todos, está predestinada para todos, no todos la van a tomar. Exactamente. No todos la van a querer tomar. Exacto. Querer recibir. Pero el sueño de Dios es que todos la reciban. Exacto. Ese es el anhelo en el corazón de Dios. Sí. Y es igual para nuestros sueños. Dios quiere que todos se cumplen, pero va a depender de nosotros si vamos a cumplir, recibirlos. Muchas veces tenemos tendencia, lo hemos comentado, en creer en los milagros, de que Dios haga milagros, pero los milagros dependen de la voluntad de Dios y no de nosotros, y no ocurren todos los días. Eso no quiere decir que Dios no quiere que tengas tu sueño, solamente Dios quiere que aprendes algo. Tus sueños se van a realizar más de lo que tú piensas si vives por fe en lugar de esperar milagros. Y es nuestra responsabilidad aprender a vivir por fe para que todos nuestros sueños se realizan, se materializan. Dice ahí 2 de Corintios 5:7, porque caminamos por fe, regulamos nuestras vidas y nos conducimos por nuestra convicción o creencia respecto a la relación del hombre con Dios y las cosas divinas, con confianza y fervor santo. Así caminamos, no por vista o apariencia. Es lo que Dios espera de nosotros, que vivimos por fe en su palabra y no por señales y milagros. Eso quiere decir que vivimos por fe
como si ya fuera hecho. Exacto. ¿No? Exacto. Como si ya fuera hecho. Entonces, ¿cómo voy a vivir? Bueno, pues me acaban de dar un diagnóstico de que me tengo que guardar y no puedo salir, y ¿no? Pero como yo vivo por fe, sí, y yo voy a caminar como si ya estuviera hecho, pues estoy sana, salgo. Exacto. Los milagros es más para los incrédulos que para los creyentes. Es para enseñar que Dios sigue interesado en nosotros, que Él nos cuide, que Él nos ama. Pero nosotros ya llegamos al nivel de la fe y no debemos esperar un milagro. Gloria a Dios, cuando suceden los recibimos. Gloria a Dios, pero tenemos la fe para hacer que suceden las cosas en nuestras vidas. Muy bien, pues vamos a un corte y seguimos con esto. Regresamos y seguimos hablando de nuestros sueños, de poner la fe, de vivir por fe, porque no debemos de siempre esperar los milagros. Y lo vemos en la vida de Abraham. Abraham primero no tenía la palabra escrita. Él tuvo la palabra hablada, nada más. Y él puso su fe para todos sus sueños. Y para eso Dios lo tenía que sacar de donde estaba. Tenía que dejar su comodidad, dejar el estilo de vida de su familia, que eran pues muy idolatras, ¿no? Adoraban la luna y cosas así. Entonces no convenía, no estaba en el ambiente correcto. Pero Abraham recibió la promesa por su fe, no por el milagro. Y el milagro sucedió después. Pero tuvo que poner su fe. Y cuando vemos la vida de Abraham ahí, si leemos, por ejemplo, porque Abraham cuando salió ni pacto tenía. Se lanzó. Se lanzó con una fe valiente, diría yo, ¿no? Sí. Le creyó a Dios desde ahí. Sí. Qué tremendo, ¿no? Porque No, haber dicho, se impresionante. necesita de un, como decimos muchas veces, se necesita de un loco. Sí, ¿verdad? Para poder seguir a veces lo que Dios te llama a hacer, ¿no? Exacto. Deja todo, sígueme. Sí, Señor, ¿a dónde? Sígueme. Ok. Ahí vamos, ¿no? Él tuvo una promesa, mira, Génesis 12, 1 y 2. Ahora, en Harán, el Señor le dijo a Abraham, vete para tu propio beneficio, fuera de tu país, de tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré con abundante aumento de favores y haré famoso y distinguido tu nombre y serás una bendición distribuyendo bien a los demás. ¿Ya? A esta edad de 75 años, Abraham recibe esta promesa estando casado con una mujer estéril.
Pero Abraham tomó la palabra y dejó atrás su país, su familia. Y finalmente llega a Canaán. ¿Y qué pasa ahí? Dios vuelve a aparecerle. Y le dice ahí en Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y a lo largo del camino de la vida de Abraham, Dios siguió hablando la promesa y hablando la promesa. La repitió. En el capítulo 15 dice, porque toda la tierra que ves, la daré a ti, a tu descendencia, y para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y otra vez, y Dios le habla, etcétera, ¿no? Dios confirma los sueños de Abraham, no te deja solo. Al momento que tú tomas el sueño, Dios empieza a apoyarte, a ayudarte. Él sabe que puedes tener momentos de duda, ¿no? Y cuando tienes 75 años, tu esposa es estéril y que te dice, no, tú vas a tener hijos que ni vas a poder contar. Se necesita una ayudita de vez en cuando. Pero Dios lo sabe. Sí, claro. ¿No? Dios es Él bueno. lo sabe. Me encanta cuando la palabra te dice que Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer. No. Y cuando sabe que te pide algo que está tremendo creer, te va a dar lo que necesitas para que lo puedas creer. Sí, claro. Pero Él te conoce tu condición, ¿verdad? Te ha escogido. Y te ha escogido porque sabe lo que ha sembrado dentro de ti. Claro. ¿No? Y Abraham siguió y 76, 77, 78. A los 76, 86 vemos a Abraham un poquito quejándose, etc. Y a los 99 años el sueño se realiza. El sueño se realiza porque Abraham siguió en fe. Siguió poniendo su fe sobre su sueño. No se le fue, no se perdió. El plan de Dios duró 24 años ahí. Qué tremendo. A pesar de todo lo que podría haber sido, de todo lo que podría haber pasado. Dios no se distrae, Dios no se rinde, Dios no cancela absolutamente ningún plan. Y bueno, Abraham para nosotros es el gran testimonio. Para nuestra fe es algo que tenemos que seguir. No, pues, a veces nosotros, ¿por qué no llega al día siguiente? ¿Qué hubieras hecho si...? No sé, pero... Sí. Abraham no sabía cuánto tiempo tenía que esperar, no. Pero esperó. Pero ahí es donde viene esa palabra, de la cual yo me tomo muchas veces, ¿verdad? Que dice, Dios no llega tarde. Nunca. No llega tarde. Él va a llegar en el momento en que tiene que llegar. Yo me acuerdo muchas veces como tú nos enseñabas y nos hablabas y nos decías que cuando tienes un compromiso que pagar, no sirve de nada preocuparse. Si tú eres un diezmador, si tú ofrendas, si tú sirves al Señor, si tú estás en su presencia, si tú checas con los requisitos, porque es condicional la bendición. Claro. Si tú checas con los requisitos que Dios te pide en su palabra, sabes que va a llegar. Exacto. Entonces, me acuerdo que tú decías, si tú tienes un compromiso económico que tienes que pagar algo, el dinero no va a llegar, no necesariamente va a llegar antes de que llegue la factura. Exactamente, exactamente. Sí. Mientras no te piden el pago, ¿para qué te preocupes del pago? Y eso es para toda la vida, para todo lo que podemos vivir. Se aplica a todo. Exacto. Se aplica a todo. Sí, sí. Muchas veces estamos preocupados antes de tiempo para cosas que a veces ni van a salir. A veces ni sucede. Exacto. Entonces tenemos que... Pero estamos meditando en eso. Que ¿qué tal si sí sucede? Exacto. ¿Por qué no mejor meditamos en las promesas
de Dios. Exacto. ¿No? Y nos paramos firmes en eso, ¿no? Yo Por creo eso que ahí hay nos un las engaño. manda, para que Sí. pongamos fe en ellas. Y van a suceder. La verdad sí nos cuesta trabajo a veces tomar este paso de fe, actuar conforme a lo que hemos oído, recibido. Y Abraham es el gran ejemplo de alguien que decidió creer desde el momento que salió de su casa. Y su camino fue largo, pero se logró el sueño de Abraham, que estaba unido al sueño de Sara, ¿verdad? Los dos tenían lo mismo. Claro. Y en condiciones adversas. Entonces tampoco tenemos que renunciar a nuestros sueños cuando se presentan y que ves que es imposible que suceden. En lo natural. Exacto. Porque hay sueños que dices, pues a lo mejor sí, esforzándonos y bueno, pues yo creo que a lo mejor se logra. Echándole ganas. Sí, sí. Pero cuando tú sueñas ahí tener hijos y que tu esposa es estéril, que ya tienes 75 años y que no has visto nada, wow, ahí sí, ¿qué voy a hacer, Señor? Pero Dios lo sabe, Dios sabe lo que necesitamos y siempre nos los va a dar. Y podemos aterrizar un poquito más abajo también esta intervención de Dios. Ajá. Podemos estar creyéndole a Dios en algo casi imposible en nuestras fuerzas, pero Él siempre va a mandar a alguien que te va a confirmar, que te va a fortalecer, que te puede dar una palabra, puedes ir a un estudio y recibir, wow, de repente una confirmación de Dios. Exacto. Dios está pendiente de que no se nos olvide lo que Él nos prometió. Sí, y a veces a través de esto cuida nuestra fe, ¿no? Vas a un lugar, escuchas la palabra, la fe viene por el oír, ¿no? También, si queremos que Dios nos confirme ciertas cosas, nosotros nos tenemos que posicionar en un lugar donde vamos a escuchar. Exacto. Porque si la fe viene por el oír, pero nunca vas a un lugar donde se habla la palabra, no vas a oír la palabra, la fe no va a crecer. Claro. Y el ingrediente necesario para que se cumple el sueño no está alimentado. Por lo tanto, no suceden las cosas que estamos esperando. Y nos quedamos ahí frustrados. ¿Y por qué Dios no me ha cumplido? Y Dios también ve que tanto verdaderamente lo queremos. Sí, también. Porque si estamos en, sí lo quiero, pero estoy en mi zona de confort, no me hagas que me mueva, no hagas... Pues eso no es, no vamos a tener una buena mayordomía de lo que Dios nos va a dar, porque no la vamos a valorar. Tenemos que pagar el precio que se necesita. Señor, si tengo que ir a donde tenga que ir, si tengo que subir a donde tenga que subir, lo voy a hacer. Yo voy a pagar el precio para recibir esa palabra de ti. Abraham, ¿quieres un hijo? Aquí es imposible. Así es. En este entorno vamos a salir, ¿de acuerdo? ¿Me confías en mí? Sí, lo tendrás. Y lo tuvo. Muy bien, pues vamos a cerrar este programa para el día de hoy. La verdad es una gran bendición estudiar esto y aprender a soñar en grande, y tenemos grandes testimonios en la Biblia que nos ayudan en hacerlo. Entonces, bueno, pues vamos a seguir todavía un programa hablando de soñar en grande, y mientras nos despedimos de todos ustedes, comparten este mensaje. La verdad, mucha gente tiene que aprender a soñar en grande, y mientras, recuerda, siempre en victoria.